En el día del Pentecostés, el único apóstol que se levantó para hablarle al pueblo incrédulo fue Pedro. Sí, aquel que negó a Jesús 3 veces, pero al que ser restaurado hubo en su vida un cambio radical. Sus convicciones se hicieron fuertes y se dejó guiar por el Espíritu Santo después de ver al Cristo resucitado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Y cuando dice Cefas es que Simón Pedro también era conocido como Cefas y fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Era un discípulo franco y ferviente y uno de los amigos más cercanos a Jesús. Era un apóstol, una columna de la iglesia. El apóstol Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, 2 ciudades que están a la costa del mar de Galilea. Él estaba casado y él, Jacobo y Juan eran socios de un negocio productivo de pesca. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés inmediatamente fue y trajo a su hermano Pedro para llevarlo a Jesús, a conocerlo. Y en aquel entonces se llamaba nada más Simón. Jesús le dio un nuevo nombre a Simón. Le dijo, tu nombre es Pedro, que significa roca. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como un discípulo del Señor Jesús. Siendo un líder nato, Pedro se convirtió en el portavoz de los 12 y, más importante aún, también fue Pedro quien fue el primero en confesar que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús le dijo le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús junto con Juan y Jacobo. La Biblia menciona 182 veces a Pedro, y lo que nos narra la Biblia acerca de él, vemos que era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas, pero también tenía varios defectitos en su vida, y aún así el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente como Él quería que Pedro llegase a ser. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro para perdonarlo, restaurarlo y volver a comisionarlo una vez más como apóstol. ¿Cómo fue que Pedro, este Pedro carnal, testarudo y con tanto amor propio, se pudo convertir en el hombre del Pentecostés? ¿Y cómo es que pudo escribir sus increíbles epístolas? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Sabe qué? Porque permitió que Jesús se hiciera cargo de su vida. Y es por eso que en la vida de Pedro encontramos lecciones muy importantes de lo que Jesús puede hacer en la vida de cada ser humano. Y voy a mencionar unas cuantas. Miren, en primer lugar, por medio de Jesús se puede vencer al mundo. Pedro encontró valor para poder seguir a Cristo. Jesús perdona la infidelidad. Pedro negó al Señor 3 veces. Jesús amorosamente lo restauró a su servicio, enseñándonos que para Jesús el fracaso no es el fin. Otra lección que nosotros podemos aprender: Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontró con Pedro se llamaba Simón y le dijo, tú eres Pedro,
Sí, ese pescador áspero e imprudente era delante de los ojos de Jesús una roca firme y fiel. Y otra cosa muy importante, Jesús utiliza héroes anónimos. Pedro era un simple pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, debido a que Pedro estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Dios lo usó de muchas formas. Estar con Jesús, pues, hace la diferencia. Pedro, quien comprendió la vergüenza de su fracaso y la humillación de su pecado, alentó y sigue alentando a todos los cristianos alrededor del mundo entero. Mira lo que dijo él: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor perdona, el amor olvida. ¡Qué maravillosa lección aprendió Pedro! Y el Cristo que llevó a Pedro a la gloria de Pentecostés está esperando hoy en día estar en cada corazón que esté dispuesto a entregarse a Él. Y bueno, queridas, queridos, no se les olvide darle un like a la página en YouTube, al portal de Facebook, y compartan esta nueva salvación, esta nueva esperanza, estas buenas nuevas, porque ese es el Evangelio, buenas nuevas. Y bueno, a los que también se han unido a leer la Biblia en un año juntamente conmigo, hoy nos toca leer los capítulos 1 y 2 del libro de Números, el capítulo 13 del Evangelio de Juan y el capítulo 8 del libro de Cantares. Y que Dios te bendiga hoy y siempre.